es un honor contar con la presencia de doña Aurelia Álvarez Rodríguez en estas quintas jornadas sobre mujeres inmigrantes y la violencia de género y su perspectiva pública. Es profesora titular de Derecho Internacional Privado en la Universidad de León y autora de la web migrarconderechos.es. Además, en el ámbito de la gestión universitaria, es responsable de la dirección del programa interuniversitario de la experiencia de la provincia de León, con sede en León, Ponferrada y Astorga, coloquialmente conocido como la Universidad de la Experiencia. También ha sido secretaria y subdirectora del Departamento de Derecho Privado, secretaria de la Facultad de Derecho, vicedecana segunda durante un mandato y vicedecana primera durante 2 mandatos. De entre sus muchísimos méritos académicos y profesionales, quiero destacar sus numerosas publicaciones de carácter investigador: 19 monografías, 23 colaboraciones en libros, 23 comentarios de jurisprudencia, 35 publicaciones en publicaciones periódicas y otras 9 en publicaciones electrónicas, 26 notas informativas, 5 recensiones de libros, participación en 5 publicaciones de otros autores. Es una especialista de inmigración y movimientos migratorios, ciudadanía e integración social, muy reconocida a nivel mundial. Hoy vamos a poder disfrutar de una ponencia muy interesante titulada Inmigración y violencia de género, análisis del artículo 31 bis de la Ley de Extranjería tras su reforma por la Ley Orgánica 10/2011 de 27 de julio. Sin más dilación, le cedo la palabra. Al final de la ponencia podremos plantearle las dudas que nos puedan surgir y hacer comentarios. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, ante todo, pues agradecer a Isadora Duncan y a todos los que y a todas las que buenos días, que como comenzaba, pues hay que ser agradecidos y realmente yo con la Fundación llevo unos cuantos años trabajando y creo que estamos agradecidos mutuamente. Esa es y yo les animo a seguir pues trabajando. Hay que luchar día a día y desde luego si uno está convencido, en tanto en cuanto no te demuestren que estás equivocado y puedas rectificar, pues a seguir adelante. Como Esther pues se ha dedicado a contar mi vida, yo les digo que eso es simplemente producto de muchos años, simplemente. No es que haya hecho grandes maravillas, sino que llevo en el ámbito de los derechos y libertades de todas las personas, y empecé por el grupo vulnerable que eran los españoles en el extranjero, los emigrantes, que teníamos en el año 82, cuando yo empecé mi tesis doctoral. Entonces, bueno, pues simplemente siempre he estado persiguiendo que aquel grupo de personas que más lo necesite. Creo que hay que ver si hay una tutela de derechos y el ordenamiento jurídico responde a eso. Bueno, pues hoy justamente pues estamos, yo creo que con un grupo dentro de la migración lo más vulnerable y su estatuto muy precario. Entonces, bueno, ¿qué ha ocurrido? Pues yo no voy a poder explicar cosas de temas sociológicos ni poner de manifiesto cosas que ustedes dirán qué bien, cuánto estoy aprendiendo. Lo más que le puedo hacer es exponer un poquito de cómo estamos en un sector en el ámbito jurídico y con una última modificación. Pero entonces, bueno, pues simplemente vamos un poquito a decir, en plan introductorio, ya hemos estado escuchando desde ayer a las 10 de la mañana que la inmigración femenina tiene un protagonismo importantísimo. A nivel mundial, desde luego, está superando hasta llegar a un 51% de la totalidad de sus movimientos migratorios. Por tanto, tiene un papel protagonista y probablemente lo tenga mucho más amplio en un futuro. Realmente, hoy, si estamos preguntándonos en el ámbito de que esta crisis que estamos padeciendo, realmente las personas del grupo de inmigrantes que están de alguna manera manteniendo su puesto de trabajo justamente son las mujeres en ámbito de servicio doméstico. Lo cierto es que están sufriendo menos el paro. Luego
lógicamente son las que van a seguir potenciando que salgamos de la situación que estamos padeciendo todos. Bueno, pues dicho esto, lo que veríamos un poquito es si en España este porcentaje también se está reproduciendo. Está claro que cuando estamos hablando de regulación y normativa aplicable a este grupo de mujeres, por el origen, desde luego se le van a aplicar dos regímenes diferentes. Sabemos que tenemos, por un lado, las normas de libre circulación y ahí, en lo que es el grupo de lo que se denomina la aplicación de la normativa comunitaria, que en España tenemos un Real Decreto específico que se aplica, va a haber hasta un 48,30% de mujeres que están en ese sistema de libre circulación. Y les contaré algo porque cuando yo puse el título de la conferencia me llamó, la verdad es que lo que intentaba era hacer hincapié en la última reforma que habíamos llevado a cabo en España. Y es una ley de 27 de julio de este año 2011, que entró al día siguiente en vigor. Pues resulta que me lleva una gran sorpresa porque el viernes día 18 el Consejo de Ministros hizo otra reforma, la hace sobre la normativa de los comunitarios y también incide en el tema de la violencia. Luego contaré cómo ha ido, pero lo que quiero es que, desde luego, en ese bloque de lo que se regula por normativa de libre circulación, que no es extranjería pura y dura ni aplicación del artículo 31, sino que en ese caso hay hasta un 58%. Por el otro lado, en el régimen general, lo que tenemos es un bloque de un 46%. Recuerden que yo he empezado la conferencia diciendo que hay un 51%. En España tenemos un bloque, por lo menos los números, es a lo que nos lleva. Bueno, yo creo que en principio ya estuvo contando Lucy un poco el qué. De hecho, pues tenemos una comunidad mayoritariamente de inmigrantes, mayoritariamente varones, fundamentalmente si lo que estamos hablando es de algunos continentes, como por ejemplo en el caso de África. Con relación aquí, pues vamos a encontrar también que podríamos hablar incluso por provincias. ¿Qué índice y qué porcentajes de inmigración y de mujeres y de qué nacionalidades? Pues la verdad es que en los países del este y Rusia en todo caso tenemos un buen porcentaje. Luego tenemos ya en Latinoamérica, bueno, eso lo voy a dejar porque en realidad lo único que querría es comentar un poco si realmente hemos sido un país que al regular la normativa de inmigración hayamos tenido en cuenta a la mujer. Bueno, la mujer nunca se la ha tenido en cuenta. Bueno, siempre hemos tenido un estatus inferior durante un montón de años. Las españolas no podíamos ni hacer absolutamente nada sin nuestro marido o sin nuestro padre hasta el año 75, o sea, no hace tanto tiempo. ¿Y qué ha pasado con la normativa de extranjería? Porque realmente fue casi invisibilizada. Cuando empieza a ser visible la mujer inmigrante es o bien como madre o como esposa. Y luego ya, justamente a partir del año 2003, la modificación que se hizo de la ley de extranjería es cuando aparece la mujer inmigrante. Y en las últimas reformas es cuando aparece la protección de la mujer como víctima. Inmigrante como víctima y luego vemos los estatutos si están de forma regular o irregular. Bueno, pues simplemente, muy bien, ya les quiero mandar a casa. No será mucho, darles las gracias y decir, bueno, pues vámonos, que esto lo llevamos bien. Bueno, lo que quería decirles es que hay verdaderamente discriminaciones. Hace un momento creo que oí hasta 3 discriminaciones. Yo en algún artículo que escribí hace muchos años llegaba a 5 discriminaciones con relación a la mujer. Pues llegábamos mujer, trabajadora, migrante, luego después donde nos aparecía, es que incluso cuando se habla, y piensen que una de las lacras más que aún todavía no la vamos a erradicar va a ser la de la trata de las personas. Yo entonces llegaba a la tercera, esa en la que era migrante, y luego ya la colocaba si era prostituta y si era negra ya lo tiene claro. Entonces, en ese momento en el que yo pretendo ver toda la doctrina, sobre todo hay algún autor, y en concreto ha sido la profesora Elisa Pérez Vera, que ya hace un montón de años dijo las mujeres tienen una doble discriminación, una por ser mujer, eso la
tenemos todas por ser mujeres, que desde luego estamos tratando de luchar de que no exista y que en el futuro sea erradicada. Y por supuesto las migrantes tienen ese otro hándicap. Bueno, pues señores, tenemos un problema, y es que claro, vamos a ver si conseguimos. No, pues lo que le gusta es dar las gracias. Está claro que no quiero trabajar en el día de hoy. Tranquilos, que aquí vamos. Ahí está, vamos. Tenemos, a ver a quién le damos, a qué aparato le damos, porque estamos... tenemos una aquí está. Esto es, bueno, pues las mujeres, desde luego, en todo caso, como estaba comentando, hasta las 5 discriminaciones, obviamente estamos en la explotación y en la trata, es el peor de las situaciones en las que podamos movernos. Vamos a ir un poquito a decir, bueno, bien, ¿cómo se configura el ordenamiento jurídico con relación a la violencia? Que es lo que nos trae en estas quintas jornadas, viendo realmente que la ley 1/2004, cuando aparece, desde luego la configuración es para la protección de todas las mujeres, y de hecho esa protección es además integral. Y obviamente ante esto lo que deberíamos haber hecho desde el primer día, que yo recuerdo cuando se estaba haciendo el anteproyecto lo estaba llevando en la Secretaría, creo que era dentro del Ministerio de Trabajo, y justamente quien estaba negociando en aquellos momentos era Amparo Valcárcel. Yo recuerdo haber encontrado a doña Amparo Valcárcel en León, y probablemente hasta fue en este salón de actos cuando le comentaba, y en ese proyecto, porque no se hace especial mención, por si acaso a alguien se le olvida, que en todas están incluidas españolas y extranjeras. Y la respuesta fue: no va a tenerse en cuenta ni hacerse una norma específica con relación a las extranjeras. ¿Cuál era el motivo? Yo lo pregunté, obviamente. No, porque lo que nos tememos son denuncias falsas. Bueno, el largo caminar que nos ha llevado es que con la ley del año 2004 yo creo que no hubiéramos necesitado hacer una norma específica en extranjería. Y sin embargo, nos hemos ido dando cuenta de algo importante. No tuvimos en cuenta que esa situación era real. Temíamos una situación de búsqueda, de documentación, de eliminar la irregularidad diciendo que estabas padeciendo esa violencia por parte del entorno de tu pareja o dentro del entorno familiar. Bueno, en todo caso, ocurre que hemos ido dando pasos, y como hemos ido dando pasos, vamos a ir viendo cómo surge, y lógicamente aquí habría que ver, junto con la ley de protección integral, la legislación de extranjería. La legislación de extranjería en España es un caos. Es un caos, y además hemos ido unas miras muy cortas y vamos arreglando temas muy puntuales. En este momento, pues lo que hemos visto, que llevamos un proceso desde el año 85, y desde luego lo que nos interesa es que desde el año 2000, que a través de la Ley 4, que es la que tenemos en vigor ahora, se han producido un montón de modificaciones. Y esas montón de modificaciones, obviamente, cuando estamos viendo cómo se regula la peculiaridad con la mujer inmigrante, la tenemos que ver. Primero, la recogemos o lo aplicamos, normativa general, normativa comunitaria, o incluso podemos pensar en temas en que esa mujer pueda tener unas circunstancias de haber sido perseguida, y por ser perseguida o por haber sufrido incluso violencia de género en su país, podamos etiquetarla y colocarla dentro de la protección internacional, bien por asilo o una protección subsidiaria. Entonces, aquí lo que les quiero decir ya de base es que nosotros, nuestro régimen general, tenemos 6 modificaciones. Intentamos colocar con el 48% que teníamos de mujeres que estaban en régimen de extranjería de lo que se denomina libre circulación, porque son o bien comunitarias o bien son
parejas o cónyuge de un comunitario o de un español, ahí tenemos un bloque en el que no teníamos nada claro qué ocurría en caso de que se rompiera ese vínculo que le da ese permiso de residencia, la autorización para vivir en España. No lo teníamos nada claro, en el sentido que ha habido, hace ni más ni menos que una semana, una modificación que, por cierto, ha salido al BOE ahora mismo, creo que fue el sábado pasado, y el sábado pasado entró en vigor el domingo. Lo que viene ya muy claro es que lo que hemos regulado en régimen general, que tenía que ver con el tema de violencia o con el tema de la trata, ha vuelto a colocarse porque se ha detectado clarísimamente que no sufren solo maltrato por parte de un extranjero, sino que también se está sufriendo maltrato por un español o por un nacional de la Unión Europea. Entonces, obviamente, la situación estaba que no lo teníamos claro ni regulado. Va a quedar, creo que a partir del domingo, en las mismas condiciones, y si sales de ese régimen de comunitarios, porque dejas de tener esa protección, dado que has sido, pues ni más ni menos, pues has sufrido violencia, y obviamente no vas a seguir con esa relación matrimonial o de pareja, pues queda solventado de tal manera que tienes que volver al régimen general si padeces esas circunstancias especiales o excepcionales, y también te van a dar pues tu permiso de residencia y tu permiso de trabajo si, por supuesto, hay una sentencia firme en la que se declara que sí que ha habido violencia o que se ha cerrado el caso, en el caso de que no ha dado lugar a esa sentencia condenatoria. Vamos a seguir, aparte de eso, con el tema del refugio y el asilo, y ya me meto en el 31.3. Con relación al avance, así tú eres tratada dentro del régimen de asilo, pues nuestra ley de asilo también del 2009, pues también sí que tiene una normativa específica, y desde luego se está dando pues una protección si ha sido perseguida por violencia sexual, y desde luego se van en función de las circunstancias que imperan en el país de origen. Desde luego hace pues ya hay unas cuantas sentencias, y en aplicación de la normativa nueva del año 2009 está clarísimo que no solo tiene que ser una persecución por razones ideológicas o políticas, sino también por razón de género, y por supuesto el hecho, pues una mutilación genital, por ejemplo, si la mujer huye de su país porque teme por ella o por sus hijas, pues obviamente yo creo que podríamos entrar en que puede ser objeto de una interpretación correcta de esta norma que tenemos ahora mismo en nuestro país. A ver, una crítica, como casi todo lo que suelo hacer, es lo único que se puede en un contexto en el que no se visualiza casi nada, pues decir, bueno, esto debería estar además más desarrollado, porque la ley de asilo decía que en 6 meses tendríamos reglamento. Pues se nos ha olvidado hacerlo. Es decir, el próximo gobierno tendrá que hacer un proyecto de ley y llevarnos a las Cortes. Tendrá el tema de un real decreto, lo hace el propio gobierno, pero el desarrollo lo hará ya un grupo diferente al que realmente hizo la ley. Entonces, bueno, en todo caso, lo que tenemos, sí que les quería comentar que a nivel de jurisprudencia menor, pues ya desde el año 2009, el 13 de enero, la Audiencia Nacional sí que concede un supuesto de autorización por que habían sufrido de este tipo. Una refugiada era, en este caso, la víctima era argelina. Bueno, pues esto supone que ya ha habido un pequeño avance en el ámbito del asilo. Luego, además, pues ya colocándoles, como les decía, en cómo hemos hecho la normativa de extranjería, pues miren ustedes, llevamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Resulta que en la sexta, pues hemos hecho algo raro y extraño. Ayer Gemma Piñol, llegando de la Secretaría de Estado, dijo que bueno, que el avance lo habíamos hecho con el reglamento. El reglamento de extranjería, el último, entró en vigor el 30 de junio del año 2011.
Pero qué raro que hagamos un mes más tarde una ley. Es un poco extraño. Y volvemos otra vez a cargar las tintas sobre el tema de qué ocurre con el tema de la violencia de género en las inmigrantes irregulares y qué ocurre con el tema de la trata y de cómo regularizamos a esas personas que han sido traficadas. Bueno, pues es un poco extraño, porque podíamos haber hecho por el reglamento lo que hemos colocado en la ley. Entonces, sin embargo, terminan diciendo los autores, bueno, hemos hecho antes el reglamento y luego hicimos la ley. Bueno, está bien. Entonces, con esto les voy a decir cómo vamos a quedar. Y entonces tenemos la ley 10 del 2011, 27 de julio, entrada en vigor el 28 de julio, lo que nos viene a decir es que vamos a potenciar que no ocurra lo que está sucediendo hasta la actualidad. Cuando partíamos de la ley 4, que pone todas las personas, podríamos haber incluido, y sin embargo las instrucciones que se hicieron, lo que daba la sensación es, cuando yo tengo un caso de violencia y vamos a denunciar la violencia y quien es la víctima es una extranjera, lo que me voy a encontrar de base es preguntarle cuál es su situación legal. Si su situación es de que está de forma irregular, lo que nos ofreció el ordenamiento jurídico, es decir, hago una instrucción y le digo a la policía que lo primero que prima es la extranjería. Oiga, no, eso también incluso pasaba con los menores. A ver, lo que prima es la protección de la violencia. Bueno, pues la instrucción que se hizo, que es del 2005, lo que decía es que la policía obviamente tiene una obligación. Si estás irregular, tienen que incoar el expediente de expulsión, el expediente sancionador. Entonces, ¿qué ocurre? Que si lo que se ha transmitido es yo estoy irregular y cuando voy, como quienes me van a atender tienen como obligación denunciar esa situación e iniciar un expediente, lógicamente las mujeres inmigrantes tuvieron grandes miedos. Cuando nos hacemos todas las estadísticas y salen todos los informes, ya vamos en el cuarto informe sobre la aplicación de la ley y ver un poquito cómo ha ido la evolución, vemos que realmente el grupo de víctimas, bueno, pues por los números que nos han contado desde ayer, vemos que el porcentaje en inmigrantes es mucho más amplio y desde luego el hecho de que no hayan denunciado también es más alto entre las inmigrantes. Hay una causa-efecto clarísima, que nuestro ordenamiento jurídico es el que está provocando que las mujeres tengan un cierto recelo a llegar a hacer esta denuncia. Si contamos, como estaba mencionando, al moderar en la ponencia de Nancy, de Lucy, pues se dice, otra lacra es el tema de que inicialmente se pueda pensar que hay una denuncia falsa. Bueno, pues todo eso, ¿cómo lo hemos ido recogiendo? Pues obviamente, como no estaba bien hecho y había una instrucción en la que se estaba diciendo a la policía que verdaderamente lo que primaba era la irregularidad, y luego ya veremos si entramos o no en valorar, y desde luego esto conllevó a la necesidad, obviamente, de hacer un cambio. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues lo hemos hecho de la siguiente manera. En primer lugar, cuidado que hay otro tema anterior, porque no todas las inmigrantes que van a denunciar situación de violencia obviamente están en una situación de irregularidad, no todas. Bueno, ¿qué ocurre? Pues teníamos el dato de las inmigrantes por un lado, y eso sí que estaba ya regulado desde el año 2003 con el tema de la reagrupación. Si la mujer inmigrante que había sido reagrupada, obviamente era objeto de violencia y ella no tenía todavía posibilidades de tener un estatuto independiente, sabía que si denunciaba y dejaba a su pareja, la que la había reagrupado, obviamente iba a quedar en una posible situación de irregularidad. Nuestro ordenamiento ahí funcionó antes, es decir, hombre, si dentro de del grupo familiar, obviamente la mujer reagrupada tiene problemas, nosotros lo que vamos a decir, no necesita tener un plazo que le exigiera de base estar en tantos años para conseguir su autorización de residencia o su permiso de residencia de forma independiente. Entonces, en reagrupación sí funcionamos antes. ¿Cuándo no hemos funcionado?
realmente, ¿cómo funcionamos más tarde? Pues fue justamente con el supuesto de las irregulares. Sí que hubo en el año 2009 un avance y se hizo ya un artículo 31 con el que ya se veía, 31 bis, donde aparecía una posible entrada a que regularizáramos la situación, pero no estaba ni visto claro el tema que sucedía con los hijos, ni tampoco estaba claro en el supuesto que no hubiera una sentencia penal condenatoria. Porque hay muchos casos en los que la propia inmigrante, una vez denunciado, al final, bueno, pues decide que quiere que se archive el procedimiento, y entonces, si no daba lugar a una sentencia, seguíamos con el problema de base. Entonces, ¿qué ha quedado y cómo ha quedado? El párrafo primero de ese artículo que hemos añadido en este 2011, en julio del 2011, pues es idéntico al anterior. Sigue diciendo que obviamente lo que pasa aquí es que lo que prima es que apliquemos la ley general para todos, incluidas las mujeres inmigrantes. A partir de ahí, lo que vamos viendo es, vamos a ir añadiendo, como la que está denunciando es irregular, ¿qué precauciones podemos tomar? Hombre, cuidadito, porque lo que podemos tener es que si es irregular y todavía no habían tenido noticias de su irregularidad, le abrimos expediente de expulsión o un procedimiento sancionador. Lo que primero va a decir la ley es no señores, ustedes actúen primero a ver qué sucede en violencia. Si ya tenía por casualidad, porque podemos encontrarnos que es irregular y al ser irregular ya tuviera abierto un expediente de expulsión. Y ahora al denunciar, ¿qué vamos a hacer? Pues señores, como ya lo tenían iniciado, lo que vamos a hacer es suspenderlo, que es lo normal. Ahora, ¿hasta cuándo? ¿Y qué hacemos en el medio? Porque realmente hay que proteger a esa mujer. Y esa mujer, para estar protegida, tiene que tener una situación regular que le permita visibilizarse en el mercado laboral y poder mantenerse. Luego lo que vamos a tener que hacer, sea tanto en el primer caso de que no se abre expediente, como en el otro que lo paralizamos, es darle una autorización no solamente de residencia, sino de trabajo. Entonces, y eso, ¿cómo va a ir evolucionando? Pues lo que nos van a decir es, lógicamente, aquí se suspende, bien, perfecto. Cuidadito, porque no quiere decir que estemos en un momento y bueno, ya no va a pasar nada, ya aquí, no. Aquí lo que vamos a tener en cuenta es que va a solicitar su autorización de trabajo, va a tener, y además, pero tenemos que dictar orden de expulsión o que en el Ministerio Fiscal adopten o digan que hay un informe favorable a los efectos de que realmente hay una situación de violencia. Y puede llegar al final del todo en que lleguemos a decir, tiene que terminar de alguna manera, terminar diciendo que sí verdaderamente sufrió violencia. Entonces nos evitamos en todo caso que lo que pensemos es que la inmigrante ha denunciado y ha iniciado ese procedimiento a los efectos de solamente estar regularizada. Hay una penalización, porque obviamente si terminamos el procedimiento y no hay esa condena penal diciendo que sí, que ha habido violencia, obviamente lo que va a suceder es que no iniciado el procedimiento, se ha dicho no hay violencia, empezamos el procedimiento de expulsión. ¿Estaba iniciado? Pues lo voy a culminar y voy a terminar, obviamente. ¿Y qué va a pasar? Pues si yo le da una autorización, se la voy a revocar. Bueno, todo esto que parece muy fácil, pues yo lo que me he encontrado el otro día es que tenemos un problema. Y el problema es que es una autorización provisional. Y si es de residencia y trabajo, pero ¿hasta qué punto hemos concienciado a la sociedad española a los efectos de que tú vayas a contratar con un empresario y ese empresario que llegas y dice, esto que es de carácter provisional? En realidad, yo no sé si tenemos aquí juristas y que personas que estén llevando casos actualmente y se han dado cuenta que en realidad no es una verdadera residencia, es una resolución que se les da. Y obviamente, a tanto cuanto no hemos terminado el procedimiento con condena o un archivo, porque puede suceder lo siguiente, que el maltratador desaparezca. Y si no tenemos
conocimiento de dónde está, no va a llegar a haber nunca una sentencia, porque ya no existe contra quién estoy haciendo. Entonces, en esos casos en que por casualidad hay que archivar, desde luego, ahora mismo la ley nueva es un paso lo que se ha dado y yo creo que merece la pena. Claro, esto lo vamos a congeniar, que tenemos un artículo que aunque tenga unos cuantos párrafos y podemos, eso no se puede llevar a cabo si no tenemos una respuesta de desarrollo reglamentario, porque ¿en qué situación queda finalmente? Dice, ¿cuánto tiempo de residencia legal tiene esta persona? Cuando le demos ese permiso trabajo-residencia, en el trabajo le vamos a dar que tiene que trabajar en un lugar concreto, en una actividad concreta, vamos a poner que se le han dado por razones excepcionales por haber sufrido violencia de género. Todo eso lo hemos desarrollado en el reglamento. Pero cuidado, cojonudo, lo hemos desarrollado antes de que hiciéramos la ley. Bueno, pues nada, tranquilos. El reglamento que se publica en el BOE el 30 de abril, que tuvo vacatio legis de 2 meses, por tanto no entró en vigor hasta el 30 de junio, nos dice claramente, mire señores, no podemos limitarle este permiso a un sector y a un territorio, y tampoco podemos ponerle que es por violencia de género. Por lo tanto, y además va a durar 5 años. Todo eso se dice en los artículos 131 a 134 del reglamento. Pero, eso sí, lo hemos hecho antes el reglamento, que yo, sinceramente, cuando vi empezar el trámite de la ley, le dije, ¿por qué? A ver, ¿cuándo nos han dicho a nosotros que nosotros no podemos ser más generosos en el desarrollo reglamentario? Lo que no podemos ser es más restrictivos que lo que dice la ley, pero nunca jamás nadie nos ha dicho que no podamos desarrollarlo de forma amplia. Pero eso sí, nos pasamos un tiempo en las Cortes Generales hablando de la violencia y, por supuesto, grupos que estaban a la contra de decir que pudiera haber problemas de denuncias falsas. Yo creo que en el fondo, bueno, pues ojalá en la aplicación práctica del día a día esto suponga que a la hora de la verdad las estadísticas nos lleven a decir no es una cuestión simple de, bueno, pues qué es lo que hay detrás. Miedo. Yo creo que también hay que entender que en todo caso las mujeres migrantes y sufriendo violencia tienen muchos añadidos extras a los que podamos tener las nacionales. Es decir, de hecho, ni nuestra cultura, ni sobre todo nuestra lengua, es decir, el hecho de que necesites unos intérpretes, cuidado con los intérpretes, pues yo recuerdo en algún momento alguien que me comentaba, yo estuve en una entrevista con estas características y el intérprete interpretaba lo que le daba gana. Decía una cosa la persona que estaba declarando y el intérprete, como él ya tenía su propia dinámica de cabeza, decía lo que quería. Y dice, oiga, cuidado, que es que su señoría o los policías correspondientes que estuvieran inicialmente no conocen nada de lo que está diciendo en la lengua la otra persona, con lo cual ahora tenemos que nombrar a un controlador del intérprete. Las cosas son muy difíciles y encontrar de todos los idiomas, porque no es por nada el número y los países de los que proceden las inmigrantes, yo creo que ahora mismo pues deben andar por los 193 países o 196 reconocidos en la comunidad internacional. No tenemos intérpretes de todos los países y por supuesto que también depende de nuestras propias autoridades interviniendo, que no todos están preparados a una situación concreta. No todos aceptan que nuestro país sea pluricultural, con una diversidad impresionante y que lo mío es lo bueno. Entonces, si esto no hemos llegado a convencer de que lo que existe y coexiste debe tenerse muy claro, y la existencia de una vulnerabilidad más amplia y una situación de precariedad que no ha llegado a ser protegida totalmente por la ley, porque una cosa es la letra y yo lo que me gusta ver es la interpretación de esa letra diariamente, y lo que tiene que hacer
tanto nuestro legislador como el Ejecutivo al dar órdenes es ser muy claro. Y en extranjería lo mejor que hacemos es dar normas difíciles de interpretar. Y como son difusas, confusas, pues al final no sabemos exactamente. Y el mismo caso, dependiendo de dónde nos movamos, es una cosa u otra. Entonces, yo creo que aquí, bueno, nos queda mucho por hacer y yo creo que no es un momento. Yo no hubiera hecho ningún cambio en extranjería en un momento tan grave de crisis económica como estamos padeciendo, porque no somos objetivos. Es decir, es muy difícil en el público. Yo hace 10 años entrar en un sitio, dar una conferencia y proteger a los inmigrantes era una cosa que era aplaudida. Pero hoy a veces te encuentras con un público diciendo, cuidado, que no son los que nos han provocado la crisis, sino todo lo contrario. Ellos han sido también los afectados por la crisis. Bueno, yo creo que voy a seguir un poquito a decirles qué cosas veo yo. No voy a meterme porque, evidentemente, si tienen necesidad de ver y el texto, si yo lo voy leyendo, pues va a ser muy duro. Y obviamente la aplicación práctica, bueno, a ver, también se hace una cosa que no les he mencionado. A base, además de la ley y de que el reglamento era antes, ha hecho una instrucción. Porque claro, la instrucción que el Ministerio de Trabajo y la Dirección de Trabajo e Inmigración tiene una Secretaría de Estado, hace una instrucción y yo me lleva una gran sorpresa. Yo me puse a estudiar la instrucción y digo, uy, qué bien, me va a decir algo. Pues no nos dice nada, porque como regulamos el 31 bis y el 59 bis 2, pues resulta que todo lo hacemos para la trata. O sea, que si quieren ver la instrucción de 30 de septiembre, les dice lo mismo que dice el preámbulo de la ley, no dice más. Por tanto, tenemos que esperar a ver qué nos van aplicando, cómo se va haciendo, y en todo caso yo tendría un poquito de precaución si realmente lo que queremos es proteger y que, obviamente, mientras dura el procedimiento, esa situación provisional, lo que hay que convencer a los empresarios es que esa persona que se presenta con esa resolución, que en realidad no es una tarjeta en firme, pues bueno, apueste porque está en una situación de legalidad y por tanto puede ser contratada sin ningún tipo de problema, porque ahora mismo los empresarios saben perfectamente que si contratan a alguien de forma irregular van a ser sancionados y sancionados duramente. Entonces, esto hay que convencerlo que realmente es una situación, sí, transitoria, pero que lo más normal es que finalice con una concesión de una tarjeta o una autorización de residencia ya permanente. Bueno, una cuestión típica es que resulta que si yo, cuando termino el procedimiento y que se condena que ha habido violencia, yo no había pedido esta autorización de residencia, porque puede que no la hayan solicitado, lo que va a hacer es la administración poner de manifiesto que en 6 meses tienes que presentarte y solicitarla, y te la conceden. Si te la habían concedido de forma provisional, a los 20 días de dictar la sentencia ya de forma automática se la incluye. Luego, por supuesto, que con esto ya estaría en una situación totalmente regular. Cuestiones de que habría, realmente se está protegiendo bien, yo diría que no hubiéramos necesitado todo este camino, pero el tema es que cuando uno decide que en una norma que ponen todos o todas, aquí no entran más que los nacionales, pues lógicamente esto ha llevado a que tengamos que seguir trabajando. Pues lo normal que deberían tener un tratamiento similar a la víctima de nacionalidad española, que desde luego no hay que poner como primer dato que una situación de irregularidad es una situación a la que hay que erradicar de base. Lo primero es la protección y después la extranjería. Y, desde luego, pues en todo caso, que todo lo que tuvimos fue una instrucción horrorosa del año 2005, la instrucción 14, que fue la que incluso los letrados, cuando llegaban a asesorar a alguna mujer que había sufrido violencia, le decían, sí, denuncie, pero en todo caso tenga en cuenta
¿qué puede suceder? Y entonces nunca le decían, no se preocupe usted, vaya que yo sé que no le va a pasar nada. No, nadie se ponía. Ahora bien, mire, Amnistía Internacional hizo un informe y un trabajo donde se vio claramente que había muchos casos y, sin embargo, cuando se ha hecho preguntas en el Congreso o en el Senado, donde se cuenta que en ambas cámaras pues los grupos parlamentarios hacen control del gobierno preguntando qué pasaba con la aplicación de esta tal, decían que nunca jamás, que si hubiera habido una denuncia se había incoado un expediente de expulsión. Y dices, bueno, a mí no me choca mucho que le manden a la policía una instrucción diciendo lo primero y lo que prima es que ustedes velen porque la aplicación de la legislación de extranjería y luego digan que nunca se incoó. Entonces, bueno, pues eso es lo que hubo y, bueno, desafortunada. En todo caso, lo que hay que ver es que nosotros hemos tenido hoy y ahora mismo, pues que claramente se ve que lo que estaba comentando todas las exposiciones es que el bloque a este momento, que eran 18 sobre... Sí, las tengo, esperen que ya me coloco yo en el lugar donde aparece. Entonces, medidas que se han hecho, tal. Aquí tenemos el último dato porque me dicen que tengo que acabar. Aquí estaba, en este anterior. Y nada, esto hoy no lo controlo. Bueno, decididamente. ¿Saben cuántas autorizaciones se han dado desde el año 2004 hasta aquí? Pues no se han dado más que 3.002 autorizaciones. Habría que ver cuántas ha habido de denuncias donde apareciera una mujer extranjera y lo que está claro es que han sido en los 2 últimos años. Es decir, en tanto en cuanto se estuvo aplicando solo la instrucción, no había habido. Fue a partir de ahí donde aparece, ya en la reforma del año 2009, donde apareció por primera vez el 31 bis, es cuando aparecen los números y amplían el porcentaje, casi la mitad de los personas que se han dado por violencia han sido en esa época. Y luego, otra cuestión que les cuento y al final es el tema del número de personas que aparecen muertas y que, de hecho, el porcentaje más alto es de mujeres inmigrantes. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hay que tomarlo muy en cuenta, que hay que hacer las cosas bien y, desde luego, no decir de antemano que uno pretende defraudar, ante todo, el ámbito de la extranjería y salir a una regularidad diciendo que en su pareja o en el ámbito, si estuviéramos hablando de violencia doméstica, realmente hay un maltrato. Bueno, pues en definitiva, pues yo creo que ahora se está trabajando, se está consiguiendo y espero que Isadora siga trabajando y hagamos las sextas jornadas y diciendo que nuestro ordenamiento ha respondido y que la inmigración está saliendo y, desde luego, las mujeres inmigrantes no temen a esa denuncia por problemas de extranjería. Gracias y simplemente pues a continuar trabajando. Muchas gracias, Aurelia. Nos has iluminado mucho. Hay mucho que hacer, por desgracia, en este camino que hemos iniciado hace muchos años. Esperemos que tus palabras lleguen a buenos oídos y nos hagan caso. Ahora yo creo que es un tema muy interesante, habrá preguntas. Bueno, María. A mí hay una cosa que me llama poderosamente la atención referente a la violencia de género. Hay una cosa que me llama muchísimo la atención referente a la violencia de género, tanto de mujeres extranjeras como españolas. A las mujeres se nos acusan siempre de denuncias falsas. Todo lo que afecta de leyes que sean sobre las mujeres, siempre se nos dice son falsas. Nos ocurre igual con la penalización fiscal a las familias monoparentales, que en el 99% somos mujeres. Cuando denunciamos esto nos dicen lo mismo. Que es para evitar las falsedades. O sea, que las mujeres nos debemos de parir hijos al margen, solas o separarnos para pagar menos Hacienda. Por lo tanto, somos castigadas. Si se habla de violencia de género, las mujeres todo lo hacemos falso
y se nos castiga. Si somos extranjeras, igual. Se extienden rápidamente leyendas. Leyendas como, por ejemplo, una mujer extranjera en Cataluña va y denuncia y inmediatamente le dan los papeles, trabajo, vivienda, etc. Otra mujer extranjera en otro sitio va y denuncia, entonces aumentan las denuncias. O referente a la sentencia de la mujer argelina, lo que yo vi por internet es: España se convierte en el refugio de las mujeres maltratadas. Vendrán de todo el mundo mujeres maltratadas para que sean protegidas. ¿Por qué estas leyendas que las propias mujeres, que eso es para mí lo más triste, contribuimos a hacerlas? Yo discutí con una asesora jurídica el otro día que lo primero que me dijo es que todas son denuncias falsas y había que matarlas. O sea, digo, ¿cómo? Dice, sí, y además, ¿por qué aquí se habla de lacra mortal? Lacra social, digo, ya, es lacra mortal porque mueren las mujeres. Es que te lo vuelvo a decir, la mayoría de las denuncias son falsas y había que matar a las mujeres. Entonces, digo, mira, me voy porque que una mujer me diga eso, pues igual hace que yo me ponga violenta, ¿no? Entonces prefiero irme, pero me duele que seamos nuestras propias verdugas, me duele que digamos, es que educamos, es que nos seguimos echando la culpa, o sea que las mujeres no necesitamos enemigos, somos misógenas y somos de todo igual, entonces, ¿por qué? Ay, no sé, yo no puedo contestar a toda esa pregunta tuya porque yo también me la hago. A ver, yo ahora mismo, donde ha habido mucha literatura falsa ha sido con relación al inmigrante. Viene, nos come, tal, lleva las subvenciones, tal. Yo que creo ahora mismo hay que empezar a hacer algo que a lo mejor es grotesco desde el punto de vista de ridiculizar todo eso. En Cataluña se ha hecho una campaña antirrumores. Y entonces en esa campaña antirrumores, que creo que anda la Diputación Catalana de Barcelona, perdón, fue en Barcelona, hay unos cuantos vídeos en los que empiezan diciendo eso, fulanito nos quita las subvenciones de los niños a la guardería, de la seguridad social, el no sé qué, y entonces ver viendo y ir sobre todo desmintiendo uno a uno. Los estudios que se están haciendo con relación al tema de seguridad social se ve que cotizan más y gastan menos, porque entre otras cosas los inmigrantes que viven en España son jóvenes y nosotros somos bastante mayores. Y obviamente, según vamos, aunque nuestro envejecimiento es activo y maravilloso, es verdad que necesitamos y requerimos más los servicios de nuestra seguridad social. Entonces es ir poco a poco desmintiendo. Yo no sé si el método, yo desde luego no estoy dispuesta a que me ridiculicen y que me pongan a decir, a ver cómo les digo yo a estos que esto es totalmente, pero a veces con un algo antirrumor, les digo, oiga, mire, que no, que la señora, aquellos jueces que te decían, sí, fue violada porque iba provocando. ¿Cuántas veces lo hemos visto? Y te decían en qué tamaño de vestido llevabas y no sé qué. Y entonces, bueno, la culpa era tuya. Encima te terminabas siendo tú la que habías denunciado inicialmente. Y aquí parece que exactamente lo mismo, porque el resultado es que me voy a regularizar. Y oiga, si no hay otra vía, voy a ver. Por supuestísimo que también aquí tenemos chantaje en otros temas, pero los hay por un lado y los hay por otro. Pero yo creo que es mejor que cojamos en algún momento y desdecirlo con alguna panorámica de a lo mejor es una parodia, es decir, ¿usted está seguro? Yo creo, hay 5 vídeos en los antirrumores de Cataluña colgados en red, y yo creo que es una manera de decir, bueno, como no nos han servido otras campañas, vamos a ponerle a usted hablando catalán, diciendo no sé qué, y vamos dándole decir, bueno, y usted, pero realmente podría seguir viviendo si no tuviéramos, a ver, nosotras no nos engañemos, pero mucho del trabajo doméstico, si nosotras hemos podido estar a lo mejor metidas en un trabajo donde no aparecemos, ¿y quién está cuidando realmente a nuestros mayores cuando no se pueden entrar en unas digamos, residencias con los precios que tienen, obviamente? Es decir, tener a alguien, lógicamente lo que estamos haciendo es utilizando y pagando y aprovechándonos de la mano de obra de los inmigrantes que han venido a este país. Entonces no nos engañemos, esto no sale adelante si no luchamos y nos ponemos todos y nos ayudamos, y
se llega y se utiliza el puesto de trabajo que se puede llegar a tener en ese momento para ir incorporándose a ver si se puede trabajar en lo que uno se ha hecho su profesión. Entonces, igual que aquí hoy, pues los estudiantes no pueden estar trabajando a lo mejor en su titulación tal, bueno, pues es un inicio en empezar por otro lado. Y entonces los inmigrantes tienen una hándicap superior, es decir, estudios superiores. Nada de decir aquí somos analfabetos, no. El problema de base es que nuestro sistema, en la homologación de títulos, nos pasamos y les hacemos además pagar unas cantidades extraordinarias. Entonces, un profesional de otro país, hasta que llega a ejercer en su profesión, está previamente haciendo un trabajo, desde luego, en el que tiene, bueno, ahora mismo, yo no sé si lo han vivido o no, pero yo he visto amigos míos y conocidos que realmente tienen a sus familiares mayores cuidados por médicos a un precio de servicio doméstico. ¿Por qué? Pues porque no tienen la titulación requerida, porque no le demos es decir, un lujo tener a un médico cuidando a tu familiar de base por 500 euros. Bueno, pues no está mal. Es decir, nos hemos aprovechado. Bueno, no sé si estoy siendo un poco dura, pero creo que esa es la triste realidad. Seamos todos honestos con nosotros mismos. Y este país en este momento necesita que todos pongamos mucho en el asador y sigamos, porque si no, no salimos. Estamos muy en crisis para todos. ¿Alguna pregunta más? Aurelia, yo tengo un apunte y dos preguntas. El apunte es que antes e incluso ahora, parte de la recomendación que le damos desde los servicios a las víctimas es que no vayan a denunciar a las comisarías, sino que vayan a los juzgados de guardia antes, para evitar que se iniciara el expediente sancionador, y también ahora porque a veces no se sienten cómodas yendo a una comisaría con todo lo que conlleva. Entonces es una salida y una oportunidad de hacerlo en otro sitio en el que no van a correr ese riesgo. Y las preguntas son las siguientes. Porque creí entender que con estas modificaciones últimas, que me parece que dijiste que no entran todavía en vigor. Sí, entran. No, a lo que voy. Las mujeres extranjeras, pero que pertenecen a la Unión Europea, van a poder tener los mismos servicios y recursos que tienen a las que se les a las que se le aplica el artículo 31. Lo digo porque ahora nosotros, por ejemplo, somos un servicio específico de atención a mujeres extranjeras y no podemos atender a ninguna que no sea una ciudadana extracomunitaria. Eso, una pregunta. Y luego la siguiente es, ¿qué opinas tú de la oportunidad, y digo oportunidad porque muchos se acogen a ella, que se les da a los maltratadores cuando tienen sentencia de poder computar esta por la expulsión? ¿Vale? En tanto en cuanto a nosotros nos parece que se queda como sin recibir el castigo, porque al fin y al cabo cuando vaya a renovar su permiso no se lo van a volver a conceder por haber tenido una sentencia. Entonces es como adelantar su viaje y escaparse de cumplir la condena que merece por ser un delincuente. Casi nada, 3 preguntas finas. Bueno, ¿dónde voy? ¿Cómo lo hago? Yo ayer me llevé una grata impresión cuando estuvo hablando Besteiro, era como Yolanda, y decía, bueno, cuidado con las denuncias, hay que prepararlas. Yo creo que en el ámbito de la extranjería tenemos que ver, me da lo mismo que esté de forma irregular como regular. La cuestión de base es que una extranjera, su estatuto personal se rige por su nacionalidad, y con relación al tema en cuál va a ser su siguiente situación económica, porque vamos a determinar que ella estaba casada o una pareja, pero que tenían unos efectos patrimoniales, no solamente con relación ya a qué pueda suceder con los hijos, sino con la relación, tema patrimonial. Y ahí deberíamos tener muy claro cuál es la legislación que se le va a aplicar. O sea, que a lo mejor hay que empezar a hacer algún tipo de protocolo para que las inmigrantes sepan, tanto regulares o irregulares, que antes de nada tienen que cerciorarse cuál es su situación
la que va a repercutir, porque lo que nos comentaban ayer ya no es solamente me libro del maltratador, pero es que el maltratador tenía otra circunstancia. Primero actuó con los hijos y luego con el tema patrimonial. Y si me quedo sin un duro, pues al final era el suicidio. Y dices, bueno, yo esto me lo plantearía el decir, es tan difícil tener claros cómo funcionan esos otros ordenamientos, y a lo mejor lo que hay que asesorar antes de nada es, cuidadito, si tú vas a contraer matrimonio o vas a tener tal, haz un pacto, y en temas económicos déjalo bien claro cuál va a ser tu situación, porque si yo ya tengo mi patrimonio liberalizado, que a lo mejor estoy hablando en términos de unas situaciones que no son las normales en la inmigración, probablemente no se tenga matrimonio, pero desde luego hay que cuidarse, porque te puedes encontrar con que en el país de origen la legislación esa te va a dejar en una situación de mayor precariedad. Entonces, hacer bien las cosas no estaría mal. Con lo cual, lo de ir a la policía e ir tú sola en un momento en el que has sufrido eso, puede ser que tú lo único que quieras es firmar un papel diciendo déjenme un alejamiento, hágame no sé qué, y al resto te da lo mismo. Entonces, quizás hay que empezar nosotros mismos a prepararnos. ¿Qué es lo que realmente tengo que asesorar? Porque en un momento en que alguien está en situación, cualquier cosa que nos sale de nuestra historia, no somos nosotros. No estamos actuando con todo. A lo mejor son los de estos que dicen yo lo pienso muy fríamente y voy dando tales pasos. Eso es imposible en una situación de estas, creo. No he pasado por ella, ojalá no pase nunca, pero que en todo caso me pongo en el lugar de enfrente. Entonces, no sé, a lo mejor resulta que es preferible lo de no ir a la policía, ir al juzgado, y que tuvieran unos psicólogos o tuvieran una serie de personas que atemperasen antes de formularlo y que asesoraran algo. Creo que se merecería la pena. Más cosas. Unión Europea. A ver, yo me llevé la sorpresa porque realmente ese articulito y esos párrafos relativos al tema de violencia y al tema de la trata no estaban antes en el Real Decreto de Comunitarios. Entonces yo me esperaba que el Real Decreto de Comunitarios hubiera sido otra cosa, porque no estamos rigiéndonos ahora por un Real Decreto dictado por el Consejo de Ministros, sino que estábamos rigiéndonos por una sentencia del Tribunal Supremo. Y entonces resulta que con este Real Decreto pues seguimos diciendo que lo del Supremo vale, que el gobierno no tomó sus medidas en cuanto a decir yo hice mal una cosa, me anularon otra cosa y ahora han conseguido 3 parches. Y una de ellas es que cogemos los trocitos que sabía del artículo 31 bis y los hemos colocado con relación a los comunitarios, diciendo son situaciones de extrema necesidad, y entonces la ruptura de ese vínculo que te podría dar lugar a una situación en la que ya no quedaras amparada por una legalidad, ya no eres cónyuge, ya no eres pareja de ese comunitario. No estamos, yo creo que a lo mejor no estaban pensando en las personas comunitarias, pero, a ver, cuando tú entras en todas y con una libre circulación, yo creo que si igual que se protege a una española, hay que proteger a una de la Unión Europea porque es titular de los mismos derechos. Y luego a las otras que no dábamos el mismo derecho porque solo eran asimiladas, y que cuando tú rompes el ser asimilado porque rompes el vínculo conyugal ya no estás protegido, era cuando pasaban al régimen general, que eso es lo que está viendo, yo creo, el Real Decreto. Pero si tú eres titular del derecho, mira, entramos con todo. Aquí no podemos decir que a ver, ahora una francesa, una alemana, a ver, ¿dónde entramos? Vamos, eso llegas se envía una denuncia a la comisión y la comisión nos lleva directamente al Tribunal de Justicia, diciendo, oiga, usted no puede decir que aquí el todos. Bueno, hombre, bastaría más. Si tiene un caso, vamos a ver, a ver, por un lado tenemos una página dentro del ámbito, lo he puesto el otro día, el Migrar con Derechos, apareció el informe del Defensor Europeo y ahí hay justamente un formulario en que uno procede a hacer las consultas correspondientes, y no es por nada, pero en el fondo esas consultas que llevan por ahí terminan en la comisión y algún funcionario que tiene ganas a España que no hacemos bien las cosas, pues nos denuncian y no pasa nada, estupendo.
porque actuamos. La cuestión es ver los mecanismos. A ver, miren, yo lo que estoy viendo es que en extranjería, cuando una cosa es rara y extraña, pues lo mejor es intentar que salga a la luz pública. El defensor del pueblo está llevando bastante bien las cosas. Entonces, bueno, pues ayer yo he colgado en la página una consulta que hizo un abogado de Valencia sobre las parejas de hecho en la Comunidad Valenciana, que las estaban dando unos golpes impresionantes. Los que se quieren casar de distintas nacionalidades, por supuesto, matrimonio mixto. Lo que ocurre es que, hombre, si te quieres casar con un español o con un comunitario, no es por casarte, es porque quieres tener la tarjeta de residente comunitario. Y entonces, pues a los de la Comunidad de Valencia, que son muy buenos, pues en los encargados de los registros civiles, cuando aparece alguien, en los encargados de los registros de parejas de hecho, cuando aparece alguien que quiere casarse, que quiere decir que se quiere registrar, le dicen, tráigame usted aquí la tarjeta de residencia. Lo primero que le dicen al extranjero es que tiene que ser residente legal para poderse casar. Pues aquí en el ordenamiento jurídico español nadie te exige que estés de forma regular. Pues llaman directamente a averiguar si tiene o no permiso de residencia. Bueno, pues si no lo tiene, tráigame usted un NIE. Bueno, pues ¿por qué le tenemos que pedir un número de identificación de extranjeros? Si a lo mejor tampoco lo necesitan. Eso es lo que contestó el defensor ayer. Está colgado en primera plana por respuesta de 29 de noviembre a una pregunta y una historia. Bueno, pues si ya escriben y te dicen cómo tienen que actuar y que el defensor va a tomar cartas en el asunto, pues va a preguntar qué está pasando. Y si hay que tirar de las orejas a alguien, pues al defensor del pueblo, que tira de las orejas a las instituciones y a veces hace que haya reformas. Yo creo que, y a nivel de Europa, tenemos que utilizar también las instituciones comunitarias, porque no queda otra. Si hacemos mal las cosas, ¿por qué si cedemos competencia y son competentes las instituciones y nos dicen que hay igualdad de trato, ¿por qué vamos a entrar nosotros a decir que ahora no, cuidado, la nacionalidad es una diferencia? No, oiga, mire, cuando hemos entrado con todas las consecuencias y tenemos que poner en marcha que aquí no se produzcan discriminaciones. Y eso es lo que hay que luchar. Más cosas hay el artículo 89 del Código Penal. ¿Cuántos años y cómo tiene que ser la pena impuesta al extranjero para que tú puedas sustituir esa pena privativa de libertad por una expulsión? ¿Cuántos años le vamos a poner al maltratador? ¿Entra o no entra? Si uno le pone menos y desde luego está en los parámetros de que tú computas, pues obviamente pide la sustitución. Yo aquí he oído de todo. Yo hace años decía pobres, si les expulsan, porque yo veía como peor la expulsión. Pero no, cuando llegan los penalistas y dicen, anda, qué bien, este señor delinque, pero luego le dejamos marcharse. No, lo verdaderamente importante, que si queremos que se marchen, es que lleguemos a decir lo siguiente. ¿A dónde van? Yo tengo un convenio con el otro país y él va a seguir en el otro país cumpliendo su pena privativa de libertad, pues encantados de no tener las cárceles llenas. Ahora, señores, la pena lo que pretende es que cumpla un castigo y además se resocialice. Es decir, que si le expulsamos, ¿cuál es el papel que cumple nuestras autoridades con relación a ese caso? Hombre, ¿y qué va a ser el maltratador o violador, lo que quieran en otro país? Pues hombre, yo creo que lo primero es que ver qué duración, porque ¿qué era lo que sustituíamos? Las penas entre 1 y 6 años, ¿o no? Entonces, si tú colocas, y nuestros jueces le colocan menos de 6 años, están provocando eso. Eso también habrá que mirarlo. Yo tengo muy claro que en extranjería tienen verdadera precaución a la hora de cualquier tema, de renovarte cualquier tipo de permiso, de pasar de un permiso a la residencia permanente. Eso lo que llevan es que tener unos antecedentes, el aparecer violencia
o al aparecer, por ejemplo, el tema de conducir bajo efectos del alcohol, el haber traficado con temas de estupefacientes, son conductas que si son malas para los españoles, desde luego con relación a los extranjeros son muchísimo peores. Es decir, tú conduces tal, pues te pueden tal, pero al extranjero le expulsamos. Entonces, estas cosas y estas conductas realmente, pero a lo mejor no está pensado ahí el decir, cuidado, que no le impongamos una pena inferior porque lo que vamos a hacer, o incluso en cuanto cumpla un periodo, ya estamos, no sé, quizás ahí no está, yo creo que eso no lo he visto plasmado por ningún lugar. Es interesante. De verdad que bueno, la vida práctica nos da lugar a que vayamos evolucionando y como ven, hacemos parcheos pequeñitos. No sé si se avanza mucho o poco, pero si tuvieran todas las autoridades las normas y las pautas correspondientes en condiciones, sería más fácil. Pero cuando te dan discrecionalidad va a depender del que esté aplicando en ese momento, que diga, bueno, pues si nos encontramos un juez que es pro mujer y eliminación de la violencia, le va a imponer una pena que no le va a permitir una expulsión. Y si no, pues veremos. Yo soy partidaria de que hagamos convenios con todos los países y que, por supuesto, los españoles que están sufriendo condenas en otros países no estaría mal que pudieran venirse a España, porque, entre otras cosas, pues a veces no han podido tampoco tutelar en condiciones su situación, y vivir en una cárcel extranjera pues no es nada agradable. Entonces, cuidado, si ha delinquido y va a tener que cumplir como tenga que cumplir, pero obviamente en unas condiciones igualitas a los de sus conciudadanos. ¿Alguna pregunta más? Pues simplemente reiterar nuestras gracias por acompañarnos en estas jornadas y esperamos contar contigo para otros proyectos que tengamos. Bueno, yo espero también que sigamos todos bien, que sigamos con ganas de seguir Ahora al mando. Vamos Muchas a proceder gracias. a la clausura de las jornadas. Ahora vamos a proceder a la clausura de las jornadas. Vamos a ser muy breves, porque conocemos que ya estaréis un poco cansadas de estar los días aquí acompañando. ¿Qué pasa? ¿No se oye? No, está apagando. ¿Y dónde se oye? ¿Ahora sí? Bueno, pues para cerrar para clausurar estas jornadas nos acompaña Patricia Guerrero, que es la concejala de Mujer del excelentísimo Ayuntamiento de León. Le damos las gracias por estar aquí acompañándonos en estas jornadas y tiene la palabra. Gracias a todas y todos por haber asistido a estas charlas que ha impartido Isaura Duncan, gracias a las ponentes que se han prestado y que lamentablemente yo no he podido escucharlas, pero por lo que pude ver ayer, pues tienen bastante experiencia y espero que hayan servido de mucho para las personas que habéis asistido aquí. La violencia contra las mujeres es la violación de derechos humanos más extendida, oculta e impune. Las inmigrantes en España están sobreexpuestas al riesgo de sufrir violencia de género y a morir asesinadas a manos de su pareja o expareja. Y, bueno, lamentablemente, pues las víctimas mortales por millón de mujeres es para las extranjeras mucho mayor que para las españolas. En 8 años, como promedio, la vulnerabilidad de las extranjeras, es más de 6 veces de las españolas. La violencia que más sufren estas mujeres es ejercida en el seno de las relaciones de pareja, pues por temas culturales, sociales. Y esta violencia de género es una de las más extendidas en el mundo, sin distinción entre países, niveles de desarrollo y socioeducativos o edades. Sin embargo, España
siendo un país desarrollado donde las mujeres inmigrantes vienen con la esperanza de una vida mejor, pues llegan y la ven frustrada. Por tanto, hay que tratar de dar más protección a estas mujeres, dotar de más medidas para evitar esta lacra social, interviniendo todos los poderes públicos, todas las administraciones, en pro de una sociedad en igualdad y que igual algún día conseguimos que este problema, gran problema, pues ya no exista. Así que muchas gracias a todos y un aplauso a Isadora Duncan por haber organizado estas charlas. Por último, yo quiero aquí dar mi opinión personal de las conclusiones de estas jornadas que les habíamos titulado la percepción pública del problema de las mujeres emigrantes. Para nosotras ha quedado muy claro. La prensa pasa olímpicamente de la iniciativa pública de la que prácticamente no han hablado nada, no ha salido nada, en lo cual, bueno, pues para mí demuestra que estamos en un país racista, aunque digamos, yo no soy racista, pero mi hijo, mi hija, que no venga con un gitano, con un negro o con un árabe. Y la prueba es, estas jornadas, la prensa busca morbo, si no tiene morbo, no interesa. Y el tema de mujeres emigrantes e inmigrantes en general, ahora mismo no interesa, porque bueno, son los culpables de todo lo que nos ocurre. De hecho, solo hay que mirarla todos los días para ver cómo se pide que se les expulse inmediatamente, que cuando se quedan en el paro, mientras han estado cotizando, sí, pero que si no, inmediatamente sean largados a su país. Son los culpables de todo. Nosotras todos los días recibimos correos de yo no tengo guardería porque como se le han dado a esa migrante ilegal sin papeles que ha venido y que vive a mi costa, o respuestas en comisarías que nos dicen vosotras sois las culpables de que vengan a robarnos nuestros maridos, como nosotras hemos oído. Y cosas así. Entonces, estas jornadas demuestran que España seguimos siendo un país de, como dice Iñaki Gabilondo, yo no soy culpable de nada, yo no tengo culpa de nada y es de todos los demás los culpables. Gracias por haber estado aquí.